señora presidenta, a los funcionarios del gobierno y a los colegas del Senado y a quienes nos acompañan, particularmente a los trabajadores de Drummond y de Cerrejón que están aquí con nosotros, mis saludos. Yo voy a referirme específicamente, señora presidenta, al tema de las relaciones laborales en estas grandes minas de la costa norte, particularmente a las del carbón, y algo diré también de la mina de Cerro Matoso. Y en ese contexto mirar el problema de riesgos profesionales y enfermedades que se ha mirado y la actuación de las ARPs como parte en general del problema de salud. Y dentro de eso haré una mirada de las relaciones obrero-patronales generales en Colombia, porque lo que sucede en la costa norte no es, pues, digamos, una excepción, sino un ejemplo con respecto a lo que sucede en el resto del país. Pero antes de entrar en materia voy a hacer un par de comentarios que, dado el carácter político de un organismo como este, pues caben sin ninguna duda, ¿no? Lo primero, rechazar nuevamente, por enésima vez, que el presidente de la República, el doctor Santos, se empeñe en mantener en la alcaldía de Bogotá a la doctora María Fernanda Campos Soto, acto que es absolutamente ilegal. Viola de manera flagrante, descarada, el decreto 1421 del 93. Esto es de una gravedad inaudita, senadores. Es decir, aquí tenemos un presidente de la República que en este asunto no cumple con la ley porque no se le antoja y porque él sabe que cuenta con la absolución automática de la Comisión de Acusaciones. Esto se le está haciendo al Polo, pero ya lo hizo en el Valle del Cauca también, donde le virló el derecho a elegir su reemplazo en la gobernación de Caldas a quienes habían escogido a ese gobernador. Llamo la atención sobre la gravedad de esto y sobre la gravedad que significa que en Colombia nadie diga nada de esto. O sea, el imperio de la alcahuetería, ¿sí? El imperio de la idea dominante de que el doctor Santos puede hacer lo que se le dé la gana literalmente en Colombia, y más con el único partido de oposición que hay en este país. Podrá hacerlo, pero no dejaremos de protestar y de reclamar, porque lo que no va a hacer el presidente Santos es arrodillar al Polo Democrático Alternativo. No le vamos a entregar. Si él cree que con esto el Polo le va a pedir clemencia y se le va a someter, se equivoca en materia gravísima. Lo segundo es esto: yo no entiendo qué sigue haciendo todavía el doctor Sergio Díaz Granado como ministro de Comercio. Es que acaba de ser cogida su señora esposa con contratos con Saludcop, que le escondió al país, contratos que le echaban plata al bolsillo al ministro Sergio Díaz Granado. La señora primero fue funcionaria de planta mucho tiempo de Saludcop y hoy tiene un contrato con Saludcop. Eso lo denunció Daniel Coronel el domingo pasado. Y esta es la hora en que ni siquiera hay un escándalo al respecto. Y uno de los propósitos del contrato era alertar al doctor Palacino, jefe de Saludcop, si de pronto se movía alguna posibilidad de que se cambiara una norma que le afectara las ganancias a Saludcop. Esto es de una gravedad inaudita, aquí en cualquier parte del mundo. Y es el segundo ministro de este gobierno que resulta involucrado en contratos con Saludcop, un porcentaje asombrosamente alto. ¿Cuántos son los ministros? Como 15, y que 2 tengan negocios con Saludcop y los mantiene el gobierno nacional. Yo entiendo en parte por qué aquí no está el ministro Santamaría, porque debería estarle dando la cara a este asunto del que estamos hablando, porque por supuesto tiene que ver con él. De otra parte, señalar en este tema de la minería que ha habido grandes movilizaciones en Marmato y en Ibagué en contra de esos dos proyectos mineros. Uno, el de una transnacional canadiense que quiere destruir el pueblo de Marmato, que porque encontraron oro debajo de las casas, la iglesia, la alcaldía, las escuelas, todo lo van a tumbar porque unos negociantes extranjeros asociados con unos colombianos, exministros además. El exministro de Minas es de la Junta Directiva de la Medoro Resource, quieren tumbar el pueblo porque se quieren ganar una plata. ¿Hasta dónde van a llegar estas cosas? Y en otro caso, el de la Colosa en el Tolima, una movilización muy grande, también el viernes pasado en Ibagué, organizada por Reclame y otra serie de organizaciones. Y les quiero dar este dato que es importante. Desde 1996, la Autoridad Ambiental del Tolima, que es Cortolima, y eso lo acaba de ratificar Cortolima, señaló que en la cuenca del río Coello no se pueden dar más licencias de manejo de aguas porque no hay agua. Así de simple. No voy a leer el texto por no hacerme largo, pero quiero dejar eso claro. Y lo que me informan en Ibagué es que hay una lógica de persecución de los organismos de control
contra la doctora Carmen Sofía Bonilla, porque ha tenido, digamos, la actitud de dignidad de exigir que a la Angulola Chanti se le tienen que cumplir las leyes también. Porque ese cuento de que aquí llegan los extranjeros a trabajar como en tierra arrasada no puede hacer. No hay agua. No hay agua sino para consumo humano en la cuenca del río Cuello. Está legalmente determinado. Luego que el gobierno nacional y el Ministerio del Medio Ambiente deje de acosar a la directora de Cortolima porque cumple con la ley. Es que esto sí tiene que ser muy arrevesado en un país donde los funcionarios empiezan a aparecer como delincuentes porque simplemente cumplen con la Constitución y con la ley que juraron cumplir. En este gobierno realmente no me sorprende. Lo otro que quiero mencionar antes de entrar específicamente en el debate es esto. Veo que hay un escándalo inmenso, señor director de Ingiominas, en torno a la descomunal corrupción de ese organismo. Y está bien que se persiga la corrupción, pero yo me hago una pregunta, es, ¿la escándola para dónde va? Es que aquí normalmente, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Estas son cosas viejas que se sabían de años. ¿Por qué la escándola? Yo tengo el temor de que la escándola se esté organizando en buena medida para seguir persiguiendo a los pequeños y medianos mineros. Porque aquí lo que es más escandaloso de todo es que el país se lo entregaron a la gran minería. Y a los pequeños y medianos mineros los están persiguiendo como cucarachas, con el cuento de la ilegalidad. Y mucho me temo, senador de la Comisión Quinta, para que lo miremos, que esta escándola apunte a seguir tratando a los pequeños y medianos mineros como delincuentes, mientras el gobierno, como vamos a ver en este debate, tiene una mano ancha, bien ancha, para la minería transnacional. Entrando ya en materia, 2 o 3 advertencias. La primera, este no es un debate contra la economía empresarial ni contra la producción empresarial. En el Polo creemos que en Colombia debe haber producción empresarial. E inclusive puede haber inversión extranjera y puede haber gran minería. El problema es mirar cómo se desarrollan las cosas y cómo esa producción de gran minería o de producción empresarial pues debe ser respetuosa de una serie de criterios mínimos de lógica democrática que, como vamos a ver en este debate, en el caso de los asuntos laborales no se cumple. Y esto dentro de una idea que el país no entiende bien. Si los trabajadores colombianos están mejor, el país está mejor. Esa lógica antidiluviana de que entre menos ganen los trabajadores, entre peores sean sus condiciones laborales, entre más sufran, que dice que al país le va mejor, es una lógica demasiado retardataria. Mediten ustedes cómo en Estados Unidos y en Europa, donde un trabajador gana más, el país en general funciona mejor, porque hay más capacidad de compra. Y dentro de esta lógica, de tener una visión democrática con respecto a los trabajadores, están los derechos laborales, que están horriblemente pisoteados en estas minas, como vamos a ver. ¿De qué se tratan los derechos laborales? Si están en la Constitución, senadores. Primero, el derecho a organizarse. Y resulta que en Colombia apenas el 5% de los trabajadores está organizado en un sindicato. O sea, en Colombia es más fácil construir una banda de delincuentes de cualquier tipo que construir un sindicato. Y se supone que ese es un derecho que está en la Constitución y en la ley. La contratación colectiva, es decir, que el trabajador no se contrate individualmente con su patrón, sino que el grupo de trabajadores a través de su organización haga un contrato laboral colectivo. Eso es el nada por ciento prácticamente de lo que funcione en Colombia. Contratación que además tiene una lógica, y es que el trabajador no quede tan indefenso frente al patrón en una relación de uno a uno. Estos son principios que están en la Constitución y sin embargo no se cumplen. Y otro derecho elemental de los trabajadores, y es que si no se ponen de acuerdo en la contratación colectiva, pues que el trabajador pueda decir, bueno, entonces yo así no me contrato, yo no trabajo porque no me gusta el negocio, de la misma manera que un patrón está en el derecho de decir, hombre, si este negocio no me conviene, no lo hago. Y eso en Colombia, estas cosas elementales, de la más elemental democracia, son satanizadas y perseguidas como las cosas más horribles. Y este es un país que tiene un récord espantoso, es el récord de asesinatos y de desapariciones y de secuestros de sindicalistas. Les hago esta lectura que es de un documento reciente. Con los 51 homicidios de sindicalistas en 2010, o sea, el año pasado, en este gobierno, asciende a 2.857 el número de sindicalistas asesinados en Colombia en los últimos 25 años y a 218 desaparecidos. El 63%, Colombia es el país más peligroso en el mundo para hacer la actividad sindical. Y es en medio de esto
que nuestros trabajadores de la gran minería funcionan, como vamos a ver con detalle más adelante. Pero hay una cosa que es más dolorosa, si se quiere, senadores. Este problema de los asesinatos y las desapariciones de los sindicalistas solo se volvió un problema en Colombia y un debate cuando enredó el TLC. Antes esto no era tema de discusión ni de conversación, o sea, solo cuando ese asunto amenazó con dañarles los negocios a unos cuantos peces gordos de la economía nacional, se empezó a hablar del tema. Antes era un tema que estaba prácticamente dado. O sea, ¿qué tipo de país es el que estamos teniendo y el que estamos construyendo? Y como si fuera poco, la persecución también es de tipo legal. Eso hay que señalarlo así. Por ejemplo, son conocidas las prácticas del gobierno y de los patrones para corromper a los dirigentes sindicales, para ponerlos a comer en la mano y para que cambien de bando y trabajen en el sentido contrario de lo que quieren sus trabajadores. Ahora, todo esto metido en el ambiente del libre comercio. Un amigo mío, Francisco Mosquera, el fundador del MOIR, decía, sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Todos estos son los prolegómenos para llegar a mostrar cómo lo que está sucediendo en las minas de la costa norte es extremadamente grave. Y ese propósito de abaratar la mano de obra tiene como uno de sus pasos fundamentales que no haya sindicatos, que no haya sindicalismo, porque el sindicalismo al final lo que busca es tener condiciones salariales y prestacionales un poco mejores que los mínimos legales. Ese es finalmente el propósito. Y entonces se han inventado todo un conjunto de normas que en parte explican los desastres en la salud ocupacional, porque debilitan a las organizaciones sindicales, un conjunto de normas que impiden que los trabajadores se sindicalicen. O sea, el derecho está en la Constitución, pero en las normas y en la propia Constitución se facilita que en Colombia sea más fácil montar una banda de secuestradores que un sindicato, porque esa es la realidad estadística. ¿Cuáles son la base de las normas? Una cosa que los trabajadores llaman la tercerización de los contratos, la flexibilización laboral, la llama el gobierno y el presidente de la República. ¿En qué consiste? Consiste en que el trabajador que trabaja con Drummond, por ejemplo, trabaja con Cerrejón o con el que sea, le inventan algún tipo de intermediario para que, en una cosa que es falacia, es tramposa, señores del gobierno, resulte que el trabajador que dice que no trabaja con Drummond ni con Carbocol, sino que trabaja con un intermediario cualquiera. Eso tiene distintas formas, las cooperativas de trabajo asociado, tiene también los contratos de outsourcing, los contratistas, los servicios temporales, las bolsas de empleo, todas con ese mismo propósito. Entonces aquí hay trabajadores que trabajan 10 y 15 y 20 años con una transnacional de estas y nunca fueron empleados de esa transnacional. Tiene que estar muy mal un país si donde estas cosas se alcahuetean y se promueven, y se quiere que este país sea un país de gente decente y honrada si el Estado promueve este tipo de conductas tramposas en contra de los trabajadores, porque es evidente que si fuera sobre patrones estas cosas no podrían existir. Siempre repito con el propósito de que no puedan crear sindicatos para que no puedan presentar pliegos de peticiones, para que no se puedan ganar un poquito más y puedan defender mejor sus derechos, para que el patrón pueda darles, senadora Daira Galvis, sin contemplaciones a esos trabajadores. Por eso es, señores del gobierno, y por eso probablemente sea que no esté aquí el doctor Santamaría, que en Colombia se habla del Ministerio de la Desprotección Social. Porque ¿cómo se va a hablar de la protección social? Es que esto es como una burla, ¿sí? Si tenemos un ministerio que en todas las decisiones siempre está en contra de los trabajadores, que todo lo que los trabajadores reclaman se vuelve imposible. Esa es la realidad que tenemos, que alcahuetea estas prácticas de la tercerización. Ministro, ¿cómo está usted? ¿Sí? Que alcahuetea estas prácticas. Estaba hablando preciso de usted, ministro, me alegra que haya llegado. ¿Sí? Porque es así como funciona este asunto, es así como funciona. Y ahora nos andan diciendo que es que esto se va a arreglar con un acuerdo laboral del presidente Santos, el vicepresidente Garzón y una de las centrales obreras. Cuentos. Los trabajadores no pueden creer eso y no creen en cuentos, porque lo cierto es que esto está montado para que las cosas sigan funcionando de la misma manera, para que la tercerización siga ocurriendo. Primero, es lamentable que el gobierno nacional, desde la cúpula del gobierno, y para eso en buena medida nombraron de vicepresidente a quien nombraron, se haya dedicado a dividir al movimiento obrero. Ministro, eso a usted les parecerá una astucia, y me imagino que lo celebrarán, ¿no?
Pero eso es bochornoso en cualquier lógica medianamente democrática, que todo el peso del Estado se utilice para desorganizar a los trabajadores y promover su división. Y más para echar el cuento de que con un acuerdo tripartito que dice que van a arreglar este asunto cuando todos sabemos que eso por supuesto no es verdad. Me voy a referir un poco al tema de la tercerización y de las cooperativas de trabajo asociado, porque uno de los cuentos que se está agitando en el país es que Santos y Obama decidieron que arreglar este asunto. No es verdad, eso no es cierto. No tengo tiempo para mirarlo con todo el detalle y demostrarlo, pero así sucede. Así sucede, las normas que están planteadas no apuntan a acabar con la tercerización. El detalle de este asunto en el caso de las cooperativas de trabajo asociado es decir que no podrán hacer intermediación laboral, pero las normas están calculadas para que sí la puedan hacer. Entonces, por ejemplo, en casos que el Ministerio conoce, como el caso de Icollantas Michelin, cogen a los trabajadores o a la cooperativa y supuestamente le entregan en comodato las maquinarias de la empresa para justificar y decir que no hay intermediación laboral cuando es evidente que la hay. Y vamos a ver ahora, más adelante, en el caso de las transnacionales de la costa, cómo lo que predomina es la tercerización, la no inclusión, la no contratación directa, y se supone que todo es legal. Y vamos a ver, para que los trabajadores colombianos tomen nota, que en la mayoría de los casos no es con cooperativas de trabajo asociado, con CTA, sino con las otras formas de tercerización que se han inventado y que funcionan con el respaldo del ministerio. El doctor Santamaría lo dijo ¿qué día? Hablando de la ley de primer empleo que se supone resolvía este problema. Dice el ministro, no es que se eliminen las cooperativas, sino realmente lo que se quiere prohibir es que se haga intermediación laboral a través de estas empresas. Pero resulta que eso ya lo aprobó el gobierno anterior, en el decreto 4588, el presidente Uribe. Dice que no podrán actuar como empresas de intermediación laboral. Y la Corte Constitucional en el 2000 dice, por expreso mandato legal las cooperativas y precooperativas no podrán actuar como intermediarios laborales. Y ahí están funcionando y actuando, ahí están las cifras, ahí está la estadística. Entonces estos son cuentos que les echan a los trabajadores para no dejarlos organizar, para no dejarlos sindicalizar, para que los patronos, los malos patronos, digámoslo mejor, procedan contra ellos como se les antoje. Este, digamos, es el marco en el que se mueve la gran minería. Este marco que acabo de resumir de manera brevísima. Miremoslo ahora un poco, parte por parte. Cuando estoy poniendo el énfasis en el tema de la gran minería, no quiero decir que en la pequeña y mediana minería no haya problemas laborales graves. No quiero decir que no haya problemas laborales graves. Lo que pasa es que el tiempo no me da para mirar todas las cosas, porque el tiempo aquí definitivamente es escaso. Digamos primero esto, voy a hablar principalmente de Cerrejón, Glencore, Drummond y Cerro Matoso, las 4 principales empresas mineras de esta zona. La utilidad operacional de esas empresas es del orden de 2.4 billones de pesos y la utilidad neta del orden de 1.7 billones de pesos, o sea que estamos hablando de empresas que se ganan unas sumas astronómicas de recursos, que no es el caso de pronto de algún empresario pequeño que pueda tener dificultades. No, aquí estamos hablando de empresas que además están pasando por una bonanza porque los precios del carbón y del níquel son astronómicamente altos y porque cuando compraron esas empresas las compraron con precios menores, o sea que están haciendo sobreganancias inmensas porque entre otras cosas los contratos en Colombia, como son malos contratos, no permiten que el Estado se tome una parte de la renta petrolera cuando se disparan los precios. Yo les doy estos datos. La participación del Estado en la renta minera: Chile, 55%, Perú, 25%, Colombia, 16%, o sea, el peor país del continente. Chile, que aquí se dice que hay que imitar, bueno, 55% de participación en la renta minera. Otro dato, la participación de la remuneración de los factores en el Producto Interno Minero. Capital, 92%, Estado, 0,7%, prácticamente nada, trabajadores, 7%. O sea, aquí lo que estamos hablando es de un negocio que está montado para generarle a estas transnacionales utilidades fabulosas, y no tengo tiempo para detenerme en las exenciones tributarias, bueno, en las tantas cosas que sabemos que sucede con estas empresas. Veamos entonces cómo es la situación de los trabajadores. Cerrejón. Cerrejón es nada menos que de Strata, que es Glencore, de BHP Billington y de Anglo American, o sea, estamos hablando de peces gordos de la economía mundial.
Total trabajadores, 9.800, voy a redondearlos. Tercerizados, 4.500, 4.600 trabajadores. Tasa de sindicalización, 30%. O sea, el 70% de esos trabajadores no tiene sindicato, ni tiene el mismo tipo de contratación que tienen los contratistas directos. 300 empresas de contratistas funcionan allí. La ONG danesa, Danwash, señala que los tercerizados, esto es importante, o sea, los trabajadores que no se pueden sindicalizar ganan el 30% de lo que ganan los trabajadores que sí se pueden sindicalizar. Esto explica cuál es el truco, es decir, en qué consiste el asunto. Además, cuando alguna de esas empresas de contratistas, los trabajadores logran crear un sindicato excepcionalmente, digamos como el que crearon en Sotrans, que es una empresa transportadora, lo que se les viene es la persecución hasta que destruyeron el sindicato, con la alcahuetería, por supuesto, del Cerrejón. En Chaneme todavía sobrevive el sindicato, pero lo tienen reducido al mínimo, y el Ministerio de la Protección Social no protege a sus trabajadores que tiene la empresa por completo arrinconados. El caso de Drummond, total trabajadores, 8.000, tercerizados, 3.600, tasa de sindicalización, 40%. 60% no tiene sindicato. Empresas contratistas, esto es interesante en Drummond, 3.552, servicios temporales 133. Persecución al sindicalismo, la que se quiera. Hace poco hubo una huelga de los trabajadores protestando por la muerte de un trabajador en un accidente que no se debió haber muerto, porque ese tipo de accidente no tenía por qué preocuparse. Los trabajadores hacen una huelga y lo que les cuesta es un despido, una persecución a 36 directivos sindicales. Alcanzaron a despedir 20. Si eso en algo ha mejorado es porque por tutela se ha logrado recuperar esa estabilidad laboral. En el caso de Drummond es famosa la historia, no la voy a detallar, de la persecución sindical con asesinatos por cuenta de los paramilitares de la región. No voy a entrar en detalle, pero miren ustedes lo que dice uno de los condenados, uno de los sicarios, dice: lo que pretendía la Drummond era acabar con el sindicato. Dice uno de los sindicados. Dice el fallo: no se puede perder de vista que la causa de la muerte violenta del presidente y vicepresidente de la Drummond se encuentra inescindiblemente ligada a la lucha sindical por lograr el mejoramiento de un servicio de primera y sensible necesidad, como eran los alimentos que estaban recibiendo los trabajadores. Ya sobre esto hay detenidos, pero lo que quiero llamar la atención, con independencia de los nombres que estén en juego, porque ha sido acusada la propia empresa en tribunales nacionales y extranjeros, es que los matan por su actividad sindical. Y estamos hablando de un país que se supone se mueve en niveles mínimos de civilidad. Glencore tiene en la costa norte de Colombia 3 empresas separadas. Prodeco, 3.800 trabajadores, 2.400 tercerizados, tasa de sindicalización 9%. Empresas contratistas, 2.348, tercerizados por empresas contratistas, 2.300, por empresas de servicios temporales, 39, por cooperativas de trabajo asociado, 20. Este es un buen ejemplo de cómo se puede tercerizar sin necesidad de cooperativas de trabajo asociado. Carbones de la Jagua, también de Glencore, tercerizados, 1.022, total trabajadores, 1.400, tasa de sindicalización, apenas 24%. Tercerizados, empresas contratistas, 999, cooperativas de trabajo asociado, 8. Otra prueba de cómo se puede tercerizar para que no haya sindicato sin necesidad de cooperativa de trabajo asociado. Consorcio Minero Unido, también de Glencore, total trabajadores, 1.466, tercerizados, 1.123, tasa de sindicalización, 4%. Ahí sí que es cierto que es más fácil cualquier cosa que construirle un sindicato a esa empresa. Las 3 empresas de la Glencore, tercerización 67%, tasa de sindicalización 12%. O sea, es clarísimo, señor ministro, el trabajo de persecución a los sindicalistas. Espero que ahora no nos levante la teoría que es que los trabajadores no les gusta sindicalizarse porque les aburre ganar un poco más y tener mejores condiciones laborales, que es que son una especie de masoquistas que existen en la costa norte, donde les gusta que las cosas les salgan mal.
Glencore se destaca, dicen los sindicatos, por violar el derecho de asociación. En este momento, por ejemplo, están haciendo una cosa contra el sindicato, que es promover un pacto colectivo, o sea, darle a los trabajadores una cierta plata para que se desafilien en última del sindicato. Eso es persecución sindical, señor ministro, y eso está sucediendo, y al ministerio le han dicho que esto está sucediendo y no se toman medidas, o si se toman medidas, son medidas insignificantes. Yo conozco el caso de empresas productoras de llantas, de transnacionales, que con descaro les dicen a los dirigentes sindicales, nos sale más barato pagarle al ministerio las multas ridículamente pequeñas que nos pone que cumplirles a ustedes la convención laboral. Ministro, esto es inaudito. Es decir, que un empresario pueda decirle a sus trabajadores, es que me sale más barato las multas ridículas que pone el ministerio que cumplir la convención. Estas son cosas que están sucediendo en Colombia, mis queridos trabajadores. Cerro Matoso, níquel en Córdoba, 3.000 trabajadores, 1.900 tercerizados, tasa de sindicalización 20%. Acaban de reducirles en la convención laboral malísima que firmaron el salario mínimo a cerca de la mitad de lo que pagaban. Cifras del total de las empresas anteriores, o sea, estamos hablando de las de Glencore, Drummond, Cerro Matoso y el Cerrejón. Porcentaje de tercerización, 53%. Tasa de sindicalización, 27%. O sea, está probado que lo que predomina aquí es una política antisindical, de persecución a los trabajadores, de amañar las normas o de utilizar normas reaccionarias para promover concepciones retardatarias. Y nos dicen que esto es una democracia. Yo aquí enfatizo una cosa. O sea, que un país sea democrático exige muchas más cosas que echar un voto entre una urna. Muchas más. Y entre esas tiene que exigir que haya unas condiciones laborales para los trabajadores que no sean trabajadores de condiciones inicuas. Miremos un poco los salarios que se están pagando en estas minas, porque aquí también se dice que es que los salarios y los salarios y los salarios de estas minas. Sobre esto hay un lío, es que conseguir la información es de una dificultad inmensa, porque el gobierno no la entrega, si es que la conoce, porque podría ni siquiera conocerla, porque el desinterés es completo, lo que no les interesa conocer no lo conocen, y las empresas alegan ser propiedad privada. Sin embargo, en el caso del Cerrejón se pudo más o menos establecer cómo son las cosas. La empresa dice que el salario promedio de los directos es de 4,5 veces el salario mínimo, y esta ONG Downwash dice que los indirectos, o sea los tercerizados, ganan más o menos el 30% de los directos. Entonces uno hace una serie de operaciones que no les voy a repetir, aquí las tengo todas en detalle, pero por razones del tiempo no las repito, y da que el salario por hora es de $4.74, para ponerlo en términos internacionales, la hora. $4.74 la hora. Bueno, en Estados Unidos es $23 la hora. O sea que aquí ganan 5 veces menos que lo que ganan en Estados Unidos. Utilizando maquinarias muy parecidas, o sea que los niveles de productividad del trabajo son más o menos los mismos, y el carbón se vende en muy buena medida en los Estados Unidos y en los mercados europeos. O sea que uno puede afirmar que esos salarios supuestamente altos, no lo son tanto. Entre otras cosas, ¿por qué? Y voy a explicar este truco. Porque si el salario de los directos es en promedio, digamos, de 2.4 millones, pero el salario de los indirectos es bastante menos que eso, el promedio que se termina estableciendo, que es lo que al final le interesa al patrón, es el que cuenta. Dicho de otra manera, las transnacionales hablan todo el día de los salarios de los trabajadores directos, pero ocultan cuánto ganan los indirectos y cuántos son. O sea que ocultan que el promedio salarial, que es al final lo que define los costos de producción y que lo que a los trabajadores les termina interesando como clase, es bastante menos que lo que dice la transnacional. Y esto se hace, repito, con la alcahuetería del Ministerio de la Desprotección Social, que es el que facilita, por supuesto, que este tipo de cosas puedan hacerse. Y lo de la jornada laboral, esto es de una gravedad inaudita, y nos vamos entrando ya al problema de la salud ocupacional. Porque es que en Colombia también se dice que la jornada laboral es de 8 horas y que excepcionalmente hay unas horas extras de pronto de vez en cuando. Pero lo que se ha descubierto, lo que se tiene claro en el caso de estas transnacionales, ministro, que usted lo tiene que saber, es que no es cierto
que tengan jornada laboral de 8 horas y semanas de 48 horas, que es lo que se supone es la semana legal. Ellos se han inventado unos sistemas, por ejemplo en Drummond, 21 días de trabajo y unos días, jornadas de 12 horas al día, 7 días seguidos y 3 días de descanso. O jornadas de 12 horas al día, 7 días seguidos y 4 días de descanso. Esto al final, ¿qué es lo que termina generando? En uno de estos dos casos, que no se trabajan 48 horas a la semana, sino que se trabajan 63 horas a la semana. Ahora, pero no de manera excepcional, colombianos, sino todo el tiempo. Eso es lo que termina sucediendo. Pues lo señalo como un ejemplo. Hay otro caso, digamos, el anterior era el de Drummond. El caso del puerto, en el Cerrejón, 60 horas a la semana. O sea, 63 horas a la semana en Drummond son 30% más que la jornada laboral corriente. Y 60 horas a la semana son 25% más. ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que hay oculto en esta realidad? Porque eso lo presentan como que es muy interesante trabajar seguido y descansar unos días más, etcétera. Pero esto tiene, repito, el primer truco es que están trabajando muchísimo más que lo que se supone es la jornada corriente en el país. Pero esto tiene además este truco salarial. Por ejemplo, un salario que dicen de 2.400.000 suena como un salario muy alto, pero ese salario es por jornada de 63 horas. O sea que cuando uno le descuenta la sobrejornada, el sobretrabajo, tiene que descontarle 720.000 pesos mensuales. Y el salario real resulta ser de 1.600.000 pesos. Sí, porque la gracia es ganar más, pero con el mismo trabajo. Sí, pero si yo gano un poco más, pero yo trabajo, en vez de trabajar 48 horas, trabajo 60 horas a la semana, pues es evidente que allí hay un truco que está ocultando la verdadera realidad salarial y los verdaderos costos de producción de la empresa. Pero porque esto tiene un asunto que es especialmente complicado, senadora Daira Galvis, es que cuando los trabajadores ganaron la jornada de 8 horas, era en parte para gastarse menos, para morirse menos rápido. O sea, es que el cuerpo humano es un organismo que dependiendo de lo que yo le exija, se gasta más rápido o se gasta menos rápido y la gente se enferma más o se muere más si las jornadas son jornadas indeseables. Entonces el exceso de trabajo genera daños en la salud, el exceso de trabajo genera enfermedades e incapacidades, el exceso de trabajo genera menos vida. Luego aquí no se está haciendo un reclamo caprichoso y por hacerlo, es que es a costa de la vida de nuestros compatriotas como se establecen estas relaciones laborales. Ahora, para la empresa buenísimo, en vez de tener 3 turnos de 8 horas, tienen 2 turnos de 12, que es finalmente lo que opera en estas mineras. Tienen menos costos por ciertos derechos convencionales distintos de los salariales, por ejemplo, en el caso de los préstamos para las viviendas. Tienen menos costos de administración porque no es lo mismo manejar 3 turnos que manejar 2 turnos. Y tienen menores presiones por alzas salariales porque por el truco que expliqué, el trabajador piensa que gana bien porque no cae en cuenta que lo están forzando, su máquina del cuerpo humano se la están forzando a trabajar para ocultar que el salario es inferior de lo que realmente está ganando. Esta realidad se pega a la otra realidad, que es un problema de salud ocupacional gravísimo. El país, el Ministerio de la Protección Social, otra vez el ministro Santamaría, no le exige a estas empresas lo que debe exigirles en salud ocupacional, ¿sí? Y en control de riesgos y, bueno, en todas las cosas que tienen que ver con esto. Empiezo por explicarlo así. La Procuraduría, el 16 de diciembre pasado, impetró una acción popular contra el Cerrejón, contra ARP Positiva y contra Minprotección por violación de las normas de seguridad social. Por razones de tiempo no voy a detallar, pero está claro que a la Procuraduría se le ocurre que lo que está sucediendo allí es ilegal. Y es ilegal porque hay una especie de asociación entre el Ministerio, el Cerrejón y la ARP Positiva para no ofrecerle a los trabajadores la seguridad social que deberían ofrecerles. ¿Cuál es el lío de esta gran minería?
Esta es una minería que debería estar declarada como de alto riesgo, pero no se hace. En Colombia existen las ocupaciones de alto riesgo, que se pensionan con menos tiempo, y en ese sentido tienen unas ciertas compensaciones en la vida del trabajador. Sí, digamos que un trabajador corriente se pensiona en Colombia, si no estoy mal, con 1.200 semanas de trabajo. En oficios de alto riesgo, de 1.300 de cotización, ¿sí? En alto riesgo es de 700, o sea que es el reconocimiento a una cosa que yo mencionaba antes, es que usted se gasta más. Si eso no son cuentos, el que trabaja más mal y en peores condiciones se gasta más, o sea, su vida, su salud está, por supuesto, en juego. Entonces, en el caso de esta gran minería, hay una serie de problemas que quiero detallar. Riesgos físicos, vibraciones a cuerpo entero, lo explicaron los sindicalistas, senadores. Sí. Es que se vuelve pesado. Vibraciones de cuerpo entero, ¿qué sucede? Están en máquinas que se mueven todo el tiempo, y eso por supuesto genera un deterioro del cuerpo. No es lo mismo estar sentados nosotros aquí que sentados entre una volqueta inmensa que está temblando todo el tiempo, o estar pegado de un martillo, y generan, digamos, vibraciones que llaman de cuerpo entero, que generan traumatismos en columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza y trastornos visuales. Dice el médico experto en salud ocupacional, el doctor Ricardo Álvarez, que esto ocurre casi que inevitablemente, aun cuando no se superaran ciertos límites. Y ahora vamos a mirar cómo se superan esos límites. ¿Sí? Es decir, ese digamos, deterioro por esta vibración de cuerpo entero produce un desgaste de manera inexorable, pero que se agrava si las condiciones, senadora Daira Galvis, son peores. Vibraciones parciales. Dependiendo de las máquinas, partes del cuerpo, genera problemas de articulaciones, extremidades sin circulación sanguínea. Riesgos ergonómicos por posición sedente prolongada y movimientos repetitivos de flexión, extensión, rotaciones e inclinaciones de la columna lumbar. Daños en túnel del carpo, lesiones en hombros, columnas vertical. El ruido es un factor de salud ocupacional importantísimo. Ruido repetitivo intenso, explosiones y continuo de máquinas, ruptura de tímpanos. Daño en oído interno leve y moderado, fatiga del sistema osteomuscular del oído medio, trastornos del sueño, irritabilidad y cansancio. Riesgos químicos, son miles los productos químicos que se utilizan en esas minas y que afectan, por supuesto, o pueden afectar la salud de los pacientes. El polvillo del carbón, este es un punto clave, afecta a los pulmones, contiene sílice, que es una sustancia cancerígena, y genera silicosis, cáncer de pulmón, bronquitis, síndrome de Kaplan, bronquiolitis. El níquel, en el caso de cerromatoso, es un cancerígeno también. Causa reacciones alérgicas, rinitis hipertrófica, perforación del tabique nasal, cáncer de los senos nasales, bronquitis crónica, asma, cáncer de pulmón. O sea, no son juegos. No son asuntos menores, son cosas que realmente generan enfermedad y muerte. Vapores cancerígenos de benceno, de cadmio, de cromo, hidrocarburos de la destilación del carbón. Riesgos psicosociales. La gente se enferma también de la cabeza, de las condiciones laborales. Sobrecarga laboral, trabajos repetitivos, turnos nocturnos, acoso laboral. Enfermedades, estados de ansiedad, infarto del miocardio, hipertensión arterial. Riesgos biológicos por la mala atención en los casinos. Los muertos, que hablamos de los asesinatos de estos de los paramilitares, lo que estaban reclamando en parte era que la comida que les estaban dando en el casino era una comida por completo indeseable. Y todo esto, que está presente en cualquier mina de ese tipo, quiero enfatizar este aspecto, en cualquier mina del mundo, hasta la mejor, hay todos estos riesgos. Todo este problema está ahí planteado. Se agrava por las condiciones laborales. Es decir, todos los estudios técnicos, porque sobre esto hay estudios en el mundo, poniendo, digamos, máximos de exposición, ¿sí? O sea, que apuntan a que esos daños sean menores y haya ciertos controles, que la vibración no pase de un nivel, que la persona no esté expuesta a la sustancia tanto tiempo. O sea, toda una serie de controles para buscar que los daños sean menores, se agravan, primero por las largas jornadas laborales. Todos los estudios del mundo están calculados para trabajos de 8 horas y de menos, para jornadas de 8 horas y de menos. Aquí tenemos 12 día,
12 es 50% más de 8. Yo quiero llamar la atención sobre el cambio inmenso que significa una cifra y la otra cifra. Todos los estudios están hechos para 8 horas y jornadas de 40, es lo que se utiliza en el exterior, en los países desarrollados, y aquí estamos hablando 12 y jornadas de más de 60 horas. O sea que si aquí estuvieran los niveles de protección iguales a los de Estados Unidos o Europa, de todos modos los daños serían inmensos. Y aquí estamos con niveles de protección por debajo y con jornadas más largas, luego los daños, por supuesto, que son descomunales. Dice un estudio del Minprotección, en los casos en que el tiempo de exposición supera las 40 horas semanales, pueden existir grandes desviaciones. Resumo lo que se está diciendo. O sea que están multiplicándose los factores de riesgo y los daños. Veamos un caso específico. Un estudio hecho por el ingeniero Álvaro Duque, que es un especialista en el Cerrejón. Dice, el valor límite de los estándares internacionales en lo que tiene que ver con la vibración de los equipos es 0,5 metros por segundo al cuadrado. Esa es una cifra técnica, no importa. Lo que importa es el 0,5. Bueno, tractor de oruga CAT 103, 1.13. Tractor de oruga CAT 042, 1.49. Trailla CAT 1.56. Tractor de llantas CAR 203, 1.23. Bueno, no les sigo. Pero lo que está diciendo es que estos maquinarias están triplicando el nivel máximo tolerado en las normas internacionales. O sea, estamos hablando no de desviaciones menores, sino de desviaciones supremamente altas. El Ministerio en el 2009 contrató 2 profesionales para que visitaran el Cerrejón. Y el informe de los profesionales es lamentable, porque lo que hay en esa empresa, en ese sentido, es un desastre. Dice que la empresa dice que hace las cosas bien, pero dicen los profesionales, eso no se encuentra documentado, como tampoco lo está la efectividad de las medidas tomadas. Esta es una página entera de recomendaciones que hacen los técnicos, de cosas que deberían ser de una manera y la empresa las está haciendo de otra. Y estamos hablando de especialistas, porque sobre esto hay especialistas en Colombia que entienden y saben cómo son estas cosas. En estas circunstancias no es sorprendente que estemos hablando de los niveles de enfermedad que han mencionado aquí los trabajadores. El Cerrejón dice que presentó un nuevo plan de salud ocupacional y lo presentó, y el sindicato sostiene, Sintracarbón sostiene que es por completo insuficiente. Hay 714 enfermos, principalmente osteomusculares, 462, respiratorias 114, cardiovasculares 41, auditivas 76, etcétera, etcétera. En Drummond están cargando las volquetas con los conductores adentro, ministro. Son unas volquetas inmensas y unas palas más grandes, ¿no? Y les tiran el carbón a las volquetas con los conductores adentro. Esto es absolutamente inaudito. Que cosas como esta ciudad, para ahorrarse unos minutos, ¿qué significaría que el conductor se bajara de la volqueta en el momento en que la están cargando? En Cerro Matoso, los mismos problemas de estos tipos, pero con un agravante. Están presionando a los trabajadores enfermos para que negocien con la empresa una indemnización y sacarlos de la empresa, ¿sí?, violando las normas, porque eso, senadora Daira Galvis, está prohibido. Hay por lo menos 100 casos documentados, y esas conciliaciones, ministro, las están haciendo con los inspectores del trabajo. O sea, unos inspectores del trabajo que se supone deberían preocuparse por la suerte de los trabajadores alcahueteando cosas como estas. El caso de Glencore es lo mismo, ¿no? Los accidentes de trabajo son muy altos en todas estas minas, ¿no? Por ejemplo, en Prodeco, 455 entre 2001 y 2011, 4 fueron muertos. Carbones de la Agua, 364. Consorcio Minero Unido, 99 entre el 2008 y el 2011. Drummond, 2001-2011, 4.165 accidentes de trabajo. Bueno, o sea que lo que tenemos ahí es una situación bastante mala. O sea, recuerden ustedes lo de las 12 horas, lo de la jornada de más de 60 y lo que están diciendo los técnicos y los especialistas. Concluyamos pegándole una mirada al negocio de las ARPs, que son parte del sistema de salud colombiano.
Vio, ministro, me imagino que sí vio que la jefe de la OEPS dice que esto es un desastre, ¿no? En la entrevista del Tiempo en estos días, ¿no? Inclusive dice una cosa que Sergio Isás, el presidente de la Federación Médica, está diciendo en asuntos de salud, ¿no? Que la corrupción es el síntoma, pero que la enfermedad es el sistema de salud, el modelo de salud, cosa en la que no hemos podido, por supuesto, convencer al gobierno, y yo creo que no los vamos a convencer, pero nos da la razón la directora de la OPS, ¿no? De la Organización Panamericana de la Salud, dice, ese es un sistema montado para el negocio, y en cuanto al negocio probablemente funcione bien, dice la señora, pero en cuanto a la salud de la gente las cosas funcionan bastante mal. Las ARPs son parte del sistema de salud, estas son empresas que se supone están constituidas para pagarles para pagar enfermedades profesionales y pensiones de invalidez de cualquier nivel por enfermedades profesionales. Estas ARPs funcionan con el mismo problema de base que funcionan las EPS, es que su ganancia está montada sobre lo que no gasten. O sea, en este caso los patrones tienen que pagar por cada trabajador una plata para cubrir este tipo de riesgos profesionales. Pero en los hechos, porque la norma no es clara al respecto, en los hechos lo que se ganan es lo que no se gasten, digamos, en la atención de la salud, de la invalidez de los trabajadores. Entonces, estas ARPs, señora presidenta, hacen de todo. ¿Para qué? Para que no se paguen las cosas que se deberían pagar. Todo esto también contando con la alcahuetería del gobierno nacional. Y el primer problema que tenemos aquí, ¿cuál es? Es que este es un país que reconoce muy pocas enfermedades profesionales o muy pocas enfermedades de alto riesgo. Y en otros países del mundo, los países reconocen más enfermedades de alto riesgo. En Colombia se reconocen pues más ocupaciones de alto riesgo, más ocupaciones de alto riesgo. Por ejemplo, la minería del carbón está, pero la de socavón, no está la de cielo abierto. Se reconoce como alto riesgo a los bomberos, a algunos trabajadores de la aeronáutica civil, pero realmente es muy poco porque hay un sesgo antitrabajador. Volvemos a lo mismo de la estructura de pensamiento, ¿sí? Es decir, como son trabajadores, no aceptemos que trabajan en oficios de alto riesgo, porque eso exime a los patrones de ciertos pagos que, por supuesto, tienen que hacer en el caso de que fuera distinto. Por ejemplo, la cotización del empleador a las ARPs aumenta en 10% cuando se trata en ocupaciones de alto riesgo. Entonces, digamos que es un problema. Con este agravante, dice el ministro de la Protección Social, que a partir del 94, o sea, con la ley 100, quien determina si las actividades son de alto riesgo para pensiones especiales es el empleador, que por supuesto está interesado en no determinar eso, porque si determina eso pierde plata. Y el Estado le entregó a ese empleador la facultad para tomar este tipo de determinaciones. El otro punto que hay con las ARPs es que las ARPs manejan, como las EPS, platas que son recursos para fiscales, senadores. O sea, lo que da el empleador a la ARP o lo que dan los trabajadores o el empleador en una EPS, una vez entre ahí, eso se vuelven dineros públicos y son para fiscales que esas empresas no se pueden gastar como se les dé la gana. ¿Por qué? Porque son dineros de destinación específica para unas cosas o para otras cosas. Pero entonces también, como en las EPS, hay toda una lucha de esas ARPs para apropiarse de recursos que no les pertenecen. ¿Se acuerdan el caso que lo terminamos ganando al final, el del debate de la salud? Los 630.000 millones de pesos que intentó embolsillarse Saludco, que no podía. Bueno, aquí sobre eso hay un pleito bastante duro, porque las normas son muy claras en decir que esos recursos son recursos de destinación específica. El pleito principal está en esto. Las ARP se han gastado 380.000 millones de pesos, reconoce la superfinanciera, 380.000 millones de pesos pagando gastos de corretaje que se llaman, o sea, personas que van por ahí afiliando trabajadores a las ARPs, a una ARP o a otra ARP, y esos empleados les pagan con la plata de los parafiscales. Yo me uno a la idea que tiene el médico Germán Fernández y otros especialistas de estas cosas, senadora Daira Galvis, que dice que no pueden coger la plata para eso. Eso tiene que pagarse con los gastos propios de la ARP.
O sea, no es la administración de la ARP, no, o sea, ese aspecto del gasto de la ARP no puede gastarse con la plata de los parafiscales con el cuento de que se trata de gastos de administración, porque por supuesto que las normas no hablan de eso. Y al respecto hay digamos, normas, por ejemplo, bueno, además de la Constitución, además del decreto 1296, el artículo 81 del decreto 1295 dice que en ningún caso, esos intermediarios podrán pagarse, dice así, podrán pagarse de recursos de los parafiscales, dice, en ningún caso dicho costo podrá trasladarse directa o indirectamente al trabajador, y si se toma de los recursos parafiscales, pues se le está, por supuesto, trasladando al procurador. El superintendente bancario en el 95 dijo que todos los intermediarios pueden ser utilizados para desarrollar esta labor de promoción y asesoría, pero agrega, naturalmente los costos de ese servicio correrán por cuenta del administrador de riesgos profesionales que solicite y se beneficie del servicio, o sea, no por cuenta del trabajador, porque esta plata, estos 380.000 millones de pesos de los que estoy hablando, salen, o sea, son servicios que no se les prestan a los trabajadores de uno u otro tipo. Concluyamos diciendo esto. Aquí hay dos tipos de problemas de fondo en esto. Un problema de una cantidad inmensa de normas, de leyes, de decretos, de resoluciones montados en contra de los trabajadores colombianos. O sea, montados para favorecer a los empresarios y particularmente a los grandes empresarios, en este caso de la gran minería. Esas son las normas. Pero además también hay una actitud del Ministerio de la Protección Social contraria a los intereses de los trabajadores, o sea que el Ministerio no hace lo que debería hacer. Miren este dato que es interesante para que se resuma cuál es este problema con las enfermedades profesionales, que son esas que se dan por el trabajo al cual se ha contratado a la persona. En Colombia, por cada 100.000 trabajadores, se reconocen 138 enfermedades profesionales. Ese es el promedio, 138. Argentina 180, Finlandia 300 por cada 100.000 también, Alemania 500 por cada 100.000. Claro, seguramente hay diferencias entre un sitio y otro, pero las cifras son elocuentes. Es decir, aquí hay toda una política y una concepción que apunta a que no se reconozcan esas enfermedades. Y la prueba reina de lo que estoy diciendo es esto. Las enfermedades profesionales reconocidas en el país son 42 patologías. La OIT recomienda 108 patologías. O sea, enfermedades profesionales que en otros países del mundo se reconocen como profesionales con esas patologías y que esos trabajadores reciben la indemnización que deben recibir y los pagos que deben recibir, aquí no resultan serlo. O sea, ese es el primer problema que tenemos. O sea, unas normas calculadas para negarle al trabajador sus derechos. Pero con un agravante, que cuando se va a las juntas donde se toman las determinaciones, hay un sesgo también. Y por ejemplo, le exigen al trabajador que demuestre cosas que para un trabajador con sus limitaciones económicas, etcétera, etcétera, pues le resultan prácticamente imposibles de demostrar, mientras que por el otro lado, las empresas, ¿sí?, las ARPs, tienen todo el poder de sus conocimientos y de la plata y del Estado para glosarle y negarle al trabajador y enredar al trabajador para que no se hagan los reconocimientos. Ahora, esto tiene un problema práctico, y es que con el paso de los años, y estas son empresas nuevas, dijo Igor Díaz, el presidente de Sintracarbón, va a ir aumentando el número de colombianos, que de una u otra manera el Estado colombiano va a tener que, asumir sus enfermedades profesionales. Sí, sus daños de columna vertebral, sus parálisis, sus dolores, todo tipo de problemas que al no quedar cubiertos como deberían quedar cubiertos, si aquí hubiera un manejo democrático de las cosas, al final se vuelven un problema de alcaldes, de gobernadores, de colombianos en general, porque alguien, por supuesto, tiene que responder por ellos o por lo menos ayudarle, además de las familias de las que estamos hablando. Entonces, en conclusión de este debate, he hecho un esfuerzo muy grande por resumir. Estamos ante unas muy malas condiciones laborales en esa gran minería. No es cierto
como dice el gobierno y como dicen las transnacionales, que las condiciones laborales de esas empresas mineras sean buenas. Es probable que hasta puedan demostrar que hay casos peores, y eso yo hasta se los puedo aceptar, que puede haber condiciones laborales en Colombia peores que esas, pero que esos son buenos, no son buenos. Y menos son buenos en el contexto de unas empresas que se ganan toda la plata del mundo. Sí, es decir, que tienen unas utilidades astronómicas, porque yo me meto en el pellejo de los empresarios, o sea, no es lo mismo funcionar cuando se funciona con utilidades inmensas a que se funciona con utilidades escasas o dificultades para incluso la propia sobrevivencia de la empresa. Es decir, aquí no hay, fuera de la codicia, aquí no hay argumento suficiente para este tipo de prácticas. Sí, no pueden decir que es que están acosados por las dificultades y la realidad. No, se trata es que la codicia los lleva a asumir este tipo de conductas. Hay una legislación enclenque, débil, floja, pues diseñada precisamente porque los que están interesados que esas cosas se den así, que son supremamente poderosos por el gobierno. Estamos muy mal en todo este tema de enfermedades profesionales. Este es un tema que el país debería mirar con seriedad, y más si se van a seguir metiendo en minería. Pero bueno, además es cierto, no solo para minería, enfermedades profesionales se presentan en otros sectores de la economía. Lo de las ARPs es horrible, porque por supuesto actúan como parte del gran poder nacional para negar estos derechos que son derechos ciudadanos. Yo desde ya anuncio que el semestre entrante vamos a presentar en el Polo un proyecto de ley, al que con franqueza les digo, si fuera cosa de esta comisión sería más optimista, pero como tiene que pasar por todo el Congreso, no le auguro muchos éxitos, salvo que los trabajadores generen una gran movilización. Un proyecto de ley que apunta a que se reconozcan más patologías, como enfermedades profesionales. Nosotros pensamos que debe irse por lo menos a 115 y que haya un trámite expedito de reconocimiento de eso, o sea, que la norma no esté calculada para negar el derecho al trabajador, sino que sea una norma de carácter democrático que apunte a que el trabajador que deja su vida en una empresa de esas, termina enfermo, lisiado, hecho trizas, por lo menos unos pesos le lleguen, que en algo le compensen, porque nada compensa una enfermedad grave, ni un daño de columna vertebral, ni cosas de ese corte. En conclusión, decir que a las transnacionales les está yendo muy bien, no solo por esto, regalías bajísimas, impuestos bajísimos, todo tipo de garantías y todo tipo de gabelas, pero a los trabajadores les está yendo mal, y a Colombia, a mi juicio, le está yendo mal, porque finalmente los trabajadores son Colombia, o todos somos Colombia. Decir entonces, como conclusión esta, que es una frase que repito mucho en estos debates de minería, ¿no? Minería sí, pero no así. O sea, en Colombia hay una riqueza minera, hay que ver cómo se extrae, pero hay que ver cómo se extrae en una lógica democrática, que paguen lo que deben pagar por regalías, que paguen los impuestos que deben pagar, que haya gran minería, pero también haya pequeña y mediana minería, no solo transnacionales en este negocio, que se cuide el medio ambiente, que donde no se pueda hacer un proyecto minero no se haga, que a los trabajadores les reconozcan sus derechos y sus reclamos, y la legislación avance y se desarrolle con el propósito de atender estas cosas. Lo otro es seguir haciendo una minería en muy buena medida depredadora, súper dañina, ¿sí? En donde los únicos que ganan son los que mañana se van. Hacen el hueco, dejan los daños, se embolsillan sus dólares, ministros, o sus ¿cómo se llama? Los de Europa, euros o lo que sea, y adiós el amigo. Sin embargo, decir esto también con claridad y decírselo a los trabajadores: si no hay movilización grande, o sea, si esto no se vuelve un reclamo general, una lucha democrática, civil, civilizada, etcétera, pero si no logramos crear un ambiente de debate, y en eso llamo a todos los sectores políticos para ver cómo se resuelven estas cosas, pues el problema no se va a resolver. Muchas gracias, señora presidenta. Asombrosamente alto. ¿Cuántos son los ministros? Como 15, y que 2 tengan negocios con Saludcop y los mantiene el gobierno nacional. Yo entiendo en parte por qué aquí no está el ministro Santamaría, porque debería estarle dando la cara a este asunto del que estamos hablando, porque por supuesto tiene que ver con él. De otra parte, señalar en este tema de la minería que ha habido grandes movilizaciones en Marmato y en Ibagué en contra de esos 2 proyectos mineros. Uno, el de una transnacional canadiense que quiere destruir el pueblo de Marmato, que porque encontraron oro debajo de las casas, la iglesia, la alcaldía, las escuelas, todo lo van a tumbar porque unos negociantes extranjeros asociados con unos colombianos, exministros además,
El exministro de Minas es de la junta directiva de la Medoro Resorts, quieren tumbar el pueblo porque se quieren ganar una plata. ¿Hasta dónde van a llegar estas cosas? Y en otro caso, el de la Colosa en el Tolima, una movilización muy grande, también el viernes pasado en Ibagué, organizada por Reclame y otra serie de organizaciones. Y les quiero dar este dato que es importante. Desde 1996, la Autoridad Ambiental del Tolima, que es Cortolima, y eso lo acaba de ratificar Cortolima, señaló que en la cuenca del río Coello no se pueden dar ninguna duda, ¿no? Lo primero, rechazar nuevamente, por enésima vez, que el presidente de la República, el doctor Santos, se empeñe en mantener en la alcaldía de Bogotá a la doctora María Fernanda Campos Soto, acto que es absolutamente ilegal, viola de manera flagrante, descarada, el decreto 1421 del 93. Esto es de una gravedad inaudita, senadores. Es decir, aquí tenemos un presidente de la República que en este asunto no cumple con la ley porque no se le antoja y porque él sabe que cuenta con la absolución automática de la Comisión de Acusaciones. Esto se le está haciendo al Polo, pero ya lo hizo en el Valle del Cauca también, donde le virló el derecho a elegir su reemplazo en la gobernación de Caldas a quienes habían escogido a ese gobernador. Llamo la atención sobre la gravedad de esto y sobre la gravedad que significa que en Colombia nadie diga nada de esto. O sea, el imperio de la alcahuetería, ¿sí? El imperio de la idea dominante de que el doctor Santos puede hacer lo que se le dé la gana literalmente en Colombia, y más con el único partido de oposición que hay en este país. Podrá hacerlo, pero no dejaremos de protestar y de reclamar, porque lo que no va a hacer el presidente Santos es arrodillar al Polo Democrático Alternativo. No le vamos a entregar. Si él cree que con esto el Polo le va a pedir clemencia y se le va a someter, se equivoca en materia gravísima. Lo segundo es esto. Yo no entiendo qué sigue haciendo todavía el doctor Sergio Díaz Granado como ministro de Comercio. Es que acaba de ser cogida su señora esposa con contratos con Saludcoop, que le escondió al país, contratos que le echaban plata al bolsillo al ministro Sergio Díaz Granado. La señora primero fue funcionaria de planta mucho tiempo de Saludcoop y hoy tiene un contrato con Saludcoop. Eso lo denunció Daniel Coronel el domingo pasado. Y esta es la hora en que ni siquiera hay un escándalo al respecto. Y uno de los propósitos del contrato era alertar al doctor Palacino, jefe de Saludcoop, si de pronto se movía alguna posibilidad de que se cambiara una norma que le afectara las ganancias a Saludcoop. Esto es de una gravedad inaudita, aquí en cualquier parte del mundo. Y es el segundo ministro de este gobierno que resulta involucrado en contratos con Saludcoop, un porcentaje. Señora Presidenta, a los funcionarios del gobierno y a los colegas del Senado y a quienes nos acompañan, particularmente a los trabajadores de Drummond y de Cerrejón que están aquí con nosotros, mis saludos. Yo voy a referirme específicamente, señora Presidenta, al tema de las relaciones laborales en estas grandes minas de la costa norte, particularmente a las del carbón, y algo diré también de la mina de Cerro Matoso. Y en ese contexto mirar el problema de riesgos profesionales y enfermedades que se ha mirado y la actuación de las ARPs como parte en general del problema de salud. Y dentro de eso haré una mirada de las relaciones obrero-patronales generales en Colombia, porque lo que sucede en la costa norte no es, pues, digamos, una excepción, sino un ejemplo con respecto a lo que sucede en el resto del país. Pero antes de entrar en materia voy a hacer un par de comentarios que, dado el carácter político de un organismo como este, pues caben sin más licencias de manejo de aguas, porque no hay agua. Así de simple. No voy a leer el texto por no hacerme largo, pero quiero dejar eso claro. Y lo que me informan en Ibagué es que hay una lógica de persecución de los organismos de control contra la doctora Carmen Safía Bonilla, porque ha tenido, digamos, la actitud de dignidad de exigir que a la Anglógola Chanti se le tienen que cumplir las leyes también. Porque ese cuento de que aquí llegan los extranjeros a trabajar como en tierra arrasada no puede hacer. No hay agua. No hay agua sino para consumo humano en la cuenca del río Cuello. Está legalmente determinado. Luego, que el gobierno nacional y el Ministerio del Medio Ambiente deje de acosar a la directora de Cortolima porque cumple con la ley. Es que esto sí tiene que ser muy arrevesado, un país donde los funcionarios empiezan a aparecer como delincuentes porque simplemente cumplen con la Constitución y con la ley que juraron cumplir. En este gobierno realmente no me sorprende.
Lo otro que quiero mencionar antes de entrar específicamente en el debate es esto. Veo que hay un escándalo inmenso, señor director de Ingiominas, en torno a la descomunal corrupción de ese organismo. Y está bien que se persiga la corrupción, pero yo me hago una pregunta, es la escandola